de guerra comercial a guerra tecnológica de apps. Estados Unidos y China, pues ahora ya se llevan los titulares globales por cosas como TikTok, el TikTok que los niños usan y que nosotros usamos para subir bailes y cosas, ahora mismo está en el centro de la guerra entre Estados Unidos y China. Vamos a ver en nuestra mesa editorial por qué hay detrás de todo esto, si es espionaje o si es competencia por la hegemonía global en tema tecnológico. Pero antes de eso vamos a hablar de un tema en nuestra economía que es más importante quizá que la energía y que tiene muchos menos titulares. Nos referimos al turismo, que es el tema de la portada de expansión. Por cierto, el turismo genera empleos, genera desarrollo regional, genera crecimiento, genera emprendedores, empresas, y hoy mismo vive una situación de abandono total y de una relativa crisis de comunicación entre gobierno y empresas. Vamos a hablar de ese tema ahora. Bienvenidos. El sector más castigado por la pandemia necesita un plan. ¿Qué sector es este? Pues, ¿cuál es el sector que ha permanecido cerrado más meses y con cero ingresos? Restaurantes, hoteles, aerolíneas, y sin duda es un sector, el turístico, que es al que nos referimos, del que dependen millones de empleos en este país. No solo el millón de empleos formales que se generan, sino además todos esos pequeños empleos, el que vende helados en el parque, el que está a la puerta del aeropuerto esperando en su Uber o en su taxi. Todos esos empleos desaparecieron durante varios meses. Y para hablar de qué podemos hacer con esto y cómo parte de la reactivación de este país pasa por este sector, hemos invitado a Braulio Arzuaga. Él es el presidente del Consejo Nacional de Empresas Turísticas, digamos, el que agrupa a las empresas grandes y pequeñas del sector, y a una gran experta en turismo, que es Michelle Friedman, que además, afortunadamente, es secretaria de Turismo de Yucatán, estado destino turístico por excelencia en este país. Y yo querría pedirle primero a Braulio que me contara qué es esa alianza nacional emergente que ha propuesto el CENET, la organización que preside, al país, y qué se puede hacer, qué podemos hacer como México para levantar este sector del que dependen tantas familias. Sí, gracias, Alberto. Mira, nosotros como CENET, después de haber estado tocando varias puertas para tratar de diferir ciertas obligaciones que nosotros teníamos al principio de la pandemia, para privilegiar, digamos, la caja de las empresas y que éstas pudieran durar un poco más, porque ya anticipábamos que la pandemia iba a llevar su tiempo. Hicimos, insisto, tocamos puertas y no recibimos pues una respuesta sobre esto. Y lo que hicimos fue hacer una alianza nacional emergente por el turismo, en donde juntamos las voluntades de varias personas y de varias asociaciones, CONAGUA, CETUR, los senadores, la CONAM, CONCANACO, etcétera, y nosotros con la intención de varias cosas. Una era mantener la importancia del turismo como motor de la economía. La otra era proteger y tratar de recuperar los empleos. Ya lo decías tú al principio. Pensamos nosotros que de los 4 millones de empleos hay 1 millón por lo menos, el 25% en riesgo. La otra era tratar de mejorar el posicionamiento en la agenda nacional, derivado de que es una realidad que esta industria, que es un motor para México, pues no está siendo hoy por hoy, digamos, vista desde arriba y vista como una prioridad. Tratamos también de una de las cuestiones más importantes, reactivar la llegada de los turistas y obviamente la derrama económica que pueden llegar a tener con las visitas. Fortalecer la planta productiva. México tiene una planta productiva muy interesante, una oferta de servicios también muy interesante. Yucatán es un ejemplo de estos. Y que al final de cuentas hoy con estos ingresos ceros puede sufrir. Y es por eso que también nosotros acabamos la semana pasada de firmar en la Asamblea del CENET la Mesa de Infraestructura Turística. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Estos eran los objetivos que nosotros planteamos, derivado de que no tuvimos una respuesta y que al final de cuentas sentimos y seguimos sintiendo que esta es, pues digamos, la puerta de entrada para minimizar, si esa es la palabra, pues el impacto que puede llegar a tener o que ya está teniendo esta pandemia. Lo he dicho siempre, ¿no? Esto es un tema que se convirtió de una crisis sanitaria a una crisis económica sin precedentes, con una recesión muy grande, y se está convirtiendo también en una crisis social. Entonces, esta es la propuesta que nosotros hacemos. Es una propuesta de iniciativa privada con ciertos gobiernos y con ciertas asociaciones y cámaras, pues para tratar de poner en marcha y tratar, como te decía, con los objetivos de salir lo antes posible. Michelle, tú estás al frente del área turística de un estado turístico, como hemos dicho.
Cuéntame, ¿cómo se traduce esta crisis que hemos pasado estos meses y qué estás haciendo tú en Yucatán para pues, atraer al turista extranjero, al turista nacional y para mantener viva la actividad turística cuando no hay ingresos? Como Estado, ¿qué herramientas tienes y cuáles te gustaría tener que no tienes hoy? Bueno, Alberto, sin lugar a dudas, esta es la crisis más grave que ha azotado al sector turístico y no solamente en Yucatán, no solamente en México, sino a nivel mundial. Estamos hablando de una crisis que es global, que es multisectorial y que afecta a toda la cadena productiva, no únicamente al propietario de un hotel o de un restaurante, sino, como bien lo dijiste, al taxista, al artesano, al agricultor, a todos los que de manera directa, indirecta e inducida dependen de la economía que genera el turismo. Ya lo decía el Banco Mundial y me parece que es muy atinado, tenemos que ver esta salida de una crisis inédita, de la cual no tenemos ningún manual o instructivo de cómo salir, pensando primero en la supervivencia, que es lo que hicimos aquí en Yucatán, primero generar las condiciones para que la oferta turística y los empleos pudieran sobrevivir a través de créditos, incentivos fiscales, otros tipos de apoyos que generamos en el Estado. Pasamos a la etapa de resiliencia, que es en la que nos encontramos en este momento, que es cómo reactivamos y cómo hacemos que conviva el turismo y la economía con el cuidado de la salud, porque esta crisis no ha terminado y eso es en parte lo que la hace tan compleja. No ha terminado, no sabemos cuándo termine ni cómo vaya a terminar. Y finalmente encaminarnos a la sustentabilidad, que es recuperar una sostenibilidad, incluso ya no solo sustentabilidad, sino sostenibilidad de la industria turística en un esquema mucho más justo, más equitativo, más responsable y más duradero del sector. Enfrentamos una crisis compleja, ya lo decía Braulio, no solamente es sanitaria, también lo es social, también lo es económica, y la enfrentamos con menos herramientas que nunca. Tenemos una ausencia de programas que eran sumamente importantes para la promoción turística y que otros países sí están teniendo. Nos está faltando no solamente el recurso de esos programas, sino de la propia recaudación hotelera, que es de lo que vivimos muchos destinos. Y pues bueno, es una crisis, insisto, demasiado grande, que afecta a la cadena productiva turística, pero también a los mercados que tienen o problemas económicos para viajar o miedo para viajar, y tenemos que sacar ventaja y oportunidad de esta crisis a través de fortalecer y construir un mejor turismo, un turismo basado en la bioseguridad, en la digitalización de procesos, en la flexibilización de cambios para el turista que quiere empezar a viajar, en las alianzas como lo que está haciendo el CENET, que me parece valioso. Hoy no es momento de tener oposiciones o pleitos. Hoy nuestra competencia está afuera y se llama COVID y se llaman países con más recursos que México, y tenemos que prepararnos para de manera resiliente reactivar el turismo en estos momentos tan complicados. Qué interesante esto último que mencionas. Bueno, me interesa mucho esa parte de, porque a veces parece que México ha crecido en el turismo por una varita mágica que surgió un día y de repente empezamos a crecer 3%, pero México también le invirtió muchísimo a su turismo en promoción en el exterior, en desarrollo de infraestructura, etcétera, etcétera. Braulio, si pudieras elegir qué te parece más importante y más urgente ahora mismo para reactivar el sector, de los 7 puntos que he visto que tiene la propuesta del CENET de alianza, ¿qué crees que es clave para darle la vuelta a la situación? ¿Qué medida crees tú, qué 2 o 3 medidas crees que le darían la vuelta a la situación? Para mí es una pregunta difícil porque para mí es un conjunto de varias cosas, ¿no? Y esto todo está englobado en la Alianza Nacional Emergente por el Turismo. Déjame darte un ejemplo rápido y que nos puede llevar mucho tiempo para poder ver los frutos. Nosotros apenas la semana pasada instalamos la mesa de infraestructura turística. ¿Qué significa esto? Que las decisiones que tomemos hoy que tengan que ver con infraestructura, como decía Michelle, con todo el tema de sostenibilidad y etcétera, las decisiones que tomemos hoy las vamos a ver dentro de 10 años. México en el ranking de competitividad está abajo. Y eso es una realidad. Nos faltan muchas cosas, a pesar de que somos una potencia, la 7ª potencia mundial en turismo. Pero nos faltan muchas cosas. Si nosotros tomamos hoy una decisión en cuestión de infraestructura, la vamos a ver dentro de 5 o 10 años. Entonces, a mí eso me pone muchísima presión, porque al final de cuentas muchos países están invirtiendo en esto para ser potencia. Pero me decías una, y si tengo que escoger una,
es una que incomoda, y es promoción. Promoción, lo que nosotros tenemos que entender es que no nada más es un tema del fortalecimiento de la marca México, sino que es eso, pero aparte es un tema de relaciones públicas, de invitar a gente a que venga a México y que conozca las bondades de México, ¿no? Que conozca la hospitalidad que tenemos, conozca el servicio que tenemos, las bondades naturales, la gastronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí me podría pasar muchas horas de etcétera. Y es eso, invitar a la gente a relaciones públicas y que escriban y que sepan y demás. ¿Por qué? Porque también hay que tener una contención de crisis. La realidad es que en este país pasan cosas, como en otros países, pero nos toca hablar hoy de México. Y entonces eso es lo que debemos de entender cuando hablamos de promoción. Yo la veo como una mesa con 3 patas. Y esas 3 patas tienen que estar para que se pueda sostener esa mesa. 1 es, insisto, el fortalecimiento de la marca México. 2 es las relaciones públicas y 3 es el manejo de crisis. En la revista Expansión que estaba en la calle, en la que hablamos, en la portada, hablamos de esta crisis del turismo, el secretario de Turismo habla, pues, primero de que no depende de él, que las decisiones son de Hacienda y que los recursos, pues, no están en la Secretaría, pero habla también de que se tiene que hacer un trabajo con turoperadores y que ese trabajo sí se está haciendo. Michelle, ¿cómo crees tú que podemos, o sea, por ejemplo, la Oficina de Promoción Turística de los Estados depende del ingreso hotelero, como decías, que ha desaparecido? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más puedes hacer desde un Estado? ¿Trabajo con turoperadores es suficiente? ¿Necesitamos mucho más trabajo de promoción? ¿Qué crees que podemos hacer? Es un tema realmente complejo, Alberto, lo que mencionas, porque por mucha voluntad que exista en la iniciativa privada, en la industria, en los estados, no nos hemos cansado de hacer alianzas, de fortalecernos unos a otros, de generar pues, estrategias creativas e integrales de promoción, como decía Braulio, que es fundamental la promoción en muchos sentidos. Sin embargo, no se puede llenar un boquete. Hay una promoción que antes se hacía y se dejó de hacer. Y realmente creo que lo que nos corresponde a todos, sector privado y público, es darle al turismo el lugar que merece, darle al turismo la prioridad como una industria que no únicamente beneficia a un cierto segmento de la población, beneficia a un enorme sector, beneficia a más de 130 ramas de la economía. El turismo se necesita, es una industria que ha venido compensando el déficit en la balanza económica del país durante muchos años gracias al superávit que ha presentado, que genera empleos, que distribuye la riqueza de una manera mucho más equitativa. Creo que con la prioridad que le pudiéramos dar a la industria, lo demás ya está resuelto. Somos un país sumamente competitivo, con una gran industria turística, con una extraordinaria oferta, con una ubicación inmejorable, tenemos mercados muy cercanos y pues hay destinos que tienen una extraordinaria imagen, como el caso de Yucatán, que es un referente de seguridad y ahora de bioseguridad. ¿Qué nos toca? Promoción, como decía Braulio, pero también hacernos más competitivos en esta era post-COVID. Tenemos que ser un referente de buenas prácticas sanitarias, que muchos destinos lo somos, Yucatán entre ellos, un referente de innovación y digitalización, de sostenibilidad, con una oferta turística que privilegie el turismo individual en espacios abiertos, pero que cree alternativas para los segmentos grupales. Y todo eso, toda esa fortaleza la tenemos en nuestra industria. Lo único que falta es darle la prioridad que merece. Y pues bueno, creo que como industria estamos más que ávidos y hemos mostrado que somos resilientes, que somos fuertes y que le hacemos frente a esta y a cualquier crisis. Bueno, pues yo desde esta cancha periodística, muchas gracias Braulio, Michelle, 2 de las personas que más saben de turismo en este país y que más han hecho por el turismo en este país. Pues yo lo único que puedo decir es invitar desde este programa a que desde el gobierno, no solo desde la Secretaría de Turismo, porque sin duda Hacienda tiene que poner los recursos, sin duda la Secretaría de Relaciones Exteriores podría hacer esas funciones de difusión, pero necesitaría tener los recursos para hacerlo, de promoción. Pues desde aquí lo que queremos es poner el problema en la mesa, que esto no es un problema empresarial, esto es un problema social y económico del país y que entre todos tenemos que empujar para que el turismo mexicano siga siendo líder en el mundo. Y ese ya es un comentario mío, México hoy es más un país turístico que un país petrolero. Y eso tenemos que asumirlo y defender el sector del que viven millones de mexicanos. Pues muchas gracias a los dos. Nos esperamos después del corte con más de este espacio de expansión en ADN 40. Gracias por seguir con nosotros en este espacio de expansión en ADN 40. Soy Alberto Bello,
directora editorial de Grupo Expansión, y en nuestra mesa editorial, que es la segunda parte del programa, siempre la dedicamos a una conversación con los editores de Expansión sobre los temas de agenda. Hoy vamos a ver pues esta cosa un tanto extraña que son las acusaciones de Trump de espionaje a TikTok, esta red social que fascina a los niños, jóvenes y adultos con videos cortos, y WeChat, que es una aplicación que en China sirve básicamente para todo. Y para hablar del tema están con nosotros Gaby Chávez, ella es la editora de tecnología de Expansión, y Fernanda Hernández, que ella es la editora de Internacional, para ver las dos partes, la parte tecnológica y la parte más política y bilateral. Gaby, cuéntanos un poquito cuál es la noticia, cuál es el eje, el centro de esta noticia de que Estados Unidos no quiere determinadas aplicaciones de propiedad china en Estados Unidos. Pues primero que nada, muchas gracias, Alberto, por tenerme acá en este espacio. Muchísimas gracias. Y pues bueno, el core de la noticia es que el gobierno de Donald Trump acusa, en principio se fue solo contra TikTok, esta aplicación china propiedad del conglomerado grandísimo de ese país llamado ByteDance, que TikTok es la aplicación más descargada del mundo, tiene cerca de 2,000 millones de usuarios, eso es muchísimo para darnos una dimensión, y se va contra esta aplicación diciendo que su tecnología espía y maneja de mala manera los datos de los usuarios y puede ser un riesgo para la seguridad de Estados Unidos. Ya después a las conversaciones suma también el querer bloquear que se use WeChat, esta aplicación muy parecida a WhatsApp, en Estados Unidos por la misma razón, por razones de seguridad, protegiendo, vaya en su argumento, la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero este argumento no ha sido comprobado y después de muchos dimes y diretes que si se compraba la aplicación o no, que esa fue la condición que le puso el gobierno de Estados Unidos a esta aplicación, que quería que una compañía gringa comprara TikTok para dejarle operar en Estados Unidos. Finalmente esto no se concreta y se llega solamente como una alianza tecnológica con una compañía estadounidense que es Oracle finalmente. Este proceso fue de alrededor de 45 días, un poco más, un poco menos, pero pues finalmente la noticia en el lado tecnológico es que Estados Unidos le pone un freno, un espérate tantito al avance tecnológico y de innovación a China. Porque como bien yo decía, TikTok es la aplicación más descargada del mundo y está ganando cada vez más terreno en Estados Unidos. Entonces, es una forma del gobierno de decirle, para un poco y nosotros queremos seguir teniendo la dominancia tecnológica en este sentido. Claro, gracias Gaby. Fernanda, esto no es la primera noticia que tenemos del gobierno de Donald Trump imponiendo medidas proteccionistas frente pues, al crecimiento de China, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ves tú este movimiento, ¿a qué te suena este movimiento? Bueno, Alberto, te agradezco primero la invitación y bueno, tenemos que recordar también que estamos en un contexto electoral. Las elecciones en Estados Unidos están a poco más de un mes de realizarse y Donald Trump ha dicho, y lo ha usado como parte de su discurso de campaña, esta fuerte discurso anti-chino y contra China. No es el único problema que tiene con China. Los acusó precisamente este martes, esta semana, durante la Asamblea General de la ONU, de haber esparcido el coronavirus por el mundo y no haber frenado su expansión solo en China. A lo que el gobierno chino siempre se ha defendido, diciendo que han hecho lo mejor que han podido para poder frenar el brote de coronavirus antes de que llegara al resto del mundo. Como bien dices, hay otros problemas que han tenido. Han encabezado una guerra comercial sin precedentes que nos tiene a todos preocupados y que ha tenido a los mercados en vilo durante los últimos 2 años. Además, no solamente Trump habla en contra de China, también ha contagiado un poco a su rival Joe Biden, el demócrata que fue vicepresidente del presidente Barack Obama, con este discurso antichino. De hecho, Joe Biden utiliza en sus discursos algo así como que vamos a combatir y vamos a revivir la economía estadounidense desde Estados Unidos y no desde China, porque no podemos seguir dependiendo de China, y lo dice mucho también en el contexto de la pandemia, porque muchos de los equipamientos médicos que usó Estados Unidos fueron traídos de China. Que por otro lado está en línea con el discurso tradicional demócrata, que el discurso tradicional demócrata siempre ha sido proteccionista, ¿no? Claro, así es. Siempre ha sido un discurso mucho más proteccionista, no tan abierto al libre mercado como había sido el discurso tradicionalmente republicano que vino a romper Donald Trump. Claro. Gaby, cuéntanos un poco
nosotros lo que vemos cuando tenemos estas aplicaciones es que son videos divertidos, que nos recomiendan los videos que nos pueden gustar, subimos nuestros videos si tienen éxito o no, pero detrás de esto hay una tecnología mucho más compleja en la que China, al parecer, está mucho más avanzada que Estados Unidos, que es inteligencia artificial, machine learning, una serie de temas en los que Estados Unidos pues podría quedar atrás, y creo que es también lo que está detrás de todo esto, ¿no? Aparte del tema electoral. Exacto. Como bien mencionas, el tema de inteligencia artificial, de machine learning, incluso del despliegue de redes de nueva generación como 5G, son algunas de las tecnologías que China y varias de sus empresas, entre ellas ByteDance, está Tencent, está Huawei, hay otras empresas también, están avanzando mucho más rápido que los conglomerados estadounidenses. Ahorita el avance, la carrera por dominar este tipo de tecnologías es una de las cosas que está marcando también las decisiones geopolíticas, y este pleito entre TikTok y Estados Unidos es un claro ejemplo de eso. Para ponerlo tal vez en un contexto más de los usuarios, como decías, cuando vemos un video o subimos un video a TikTok, nosotros nos grabamos, le ponemos un filtro, le ponemos una canción, se edita muy rápido, pero detrás de que puedas tú hacer esto en segundos y tener un video con millones de vistas y ser súper viral y ser el TikToker más famoso, están estos algoritmos de inteligencia artificial que te permiten hacer esto casi de manera automática, empatar la voz con la imagen y también el darte las recomendaciones pertinentes según tus gustos, a quién sigas, qué subas y demás. Entonces, toda esta tecnología que parece solamente lúdica tiene muchísimo más avance detrás, y esto se puede aplicar a otras cosas que sean mucho más que videos divertidos o challenges o bailes. Esto se puede aplicar a diferentes industrias, a conocer y manejar mejor los datos. Tiene también un lado que se puede torcer un poco en cómo se maneja la privacidad y los datos y las redes, pero puede también generar desarrollo económico, y ese es realmente el meollo de todo este conflicto. ¿Quién avanza más rápido, si Estados Unidos o si avanza China más rápido? Hay un hecho indudable, y es que China es un partido que que está dominado por el Partido Comunista Chino, es decir, no tiene los mecanismos de chequeo al poder que existen en las democracias occidentales. ¿Qué tanto crees tú, Gaby, que lo del espionaje sea viable, que sea real? ¿Lo crees posible? En este sentido, creo que hay algo muy claro, más allá de la percepción de si es posible o no, que se ha documentado en varios otros casos que el manejo de datos que tienen las redes sociales o algunas tecnológicas sí puede incidir en cómo se manipula o se maneja la opinión pública. En este caso particular, como también ha pasado con Huawei, el argumento de que estas empresas chinas están ligadas y den datos o vendan datos al gobierno chino directamente, no está comprobado. Siempre ha sido el argumento de Estados Unidos, pero hasta el momento, después de toda esta discusión y dimes y diretes entre TikTok y el gobierno de Donald Trump, como en el caso de Huawei y el gobierno estadounidense, que esa discusión ya lleva como 2 años, no se ha podido probar con evidencia que realmente estas tecnológicas le estén dando datos o vendiendo datos al gobierno chino. Bueno, lo cierto también es que en China no hay una prensa libre para también reportear estas cosas, ¿no? Pero bueno, Fernanda, ¿dónde crees que va a evolucionar esto? ¿Hacia dónde crees que va? Probablemente va a seguir el enfrentamiento geopolítico entre las dos principales potencias. Recordemos que China, en varios aspectos, no solamente el de inteligencia artificial, sino también varios comerciales, está superando a Estados Unidos como la principal economía del mundo, y cada vez está obteniendo más poder y más influencia, sobre todo en países como África o en países también de América Latina. Recordemos que tienen una importante relación comercial con países tan grandes como Brasil, o también países pequeños de Centroamérica, donde Estados Unidos también ha hecho una gran pelea diplomática para combatir esta influencia. De hecho, Mike Pompeo, el secretario de Estado, ha hecho varias visitas a Centroamérica y a Sudamérica con este discurso contra China. Entonces, quizá aún con una victoria de Biden, va a seguir este enfrentamiento entre las dos potencias. Gaby, ¿qué tanto tú hablas mucho, estás muy en contacto con las empresas tecnológicas, ¿qué tanto esperan que esto se mantenga después de las elecciones? El tema tecnológico en concreto, o sea, ¿vamos a tener libertad para usar TikTok? ¿Usamos TikTok o no? ¿Dejamos de usarlo? ¿Tú qué recomiendas?
Pues hasta ahora, si estás en México y eres usuario de TikTok, pues realmente no cambia absolutamente nada. Y en este bloqueo a las descargas, no al uso de la aplicación, que había planteado el gobierno de Estados Unidos para exactamente el 20 de septiembre, pues no se dio. Esto se aplazó a unos días más, así que el hecho de que puedas o no usar la aplicación como usuario final, esto realmente no va a tener ningún cambio. Entonces yo diría, si eres TikToker, pues no dejes de usarlo, eso sigue exactamente igual. En cuanto al conflicto y cómo se resuelva, cómo realmente va a ser esta sociedad entre Oracle y TikTok y la participación que llega a tener Walmart incluso como socio comercial, eso todavía está por verse y creo que todavía va a tardar tal vez después de las elecciones para que esto se resuelva, pero como usuario final, que es lo que realmente luego importa más, la aplicación no tiene ningún cambio en estos momentos. Oye, antes decías que WeChat es como WhatsApp, pero es mucho más, ¿no? Mucho más que un WhatsApp, ¿no? Sí, totalmente. O sea, en una explicación tal vez un poco rápida, WeChat WeChat en China se utiliza para absolutamente todo. Sí, es un servicio de mensajería instantánea, pero puedes enviar documentos, pero puedes hacer pagos, hacer todas tus transacciones, realmente desde pagar un boleto del metro hasta hacer una compra. Cualquier cosa se puede hacer a través de WeChat y por eso es tan importante, sobre todo para estadounidenses que tienen contacto con familiares, amigos o socios en China. Es la manera o la única manera con la que se pueden comunicar con ellos, ya que del otro lado del mundo, aplicaciones como WhatsApp y otras propiedades estadounidenses no se pueden utilizar. Muy bien, pues bueno, como hemos visto, detrás de la historia de que TikTok en Estados Unidos el gobierno lo intentó parar y que ya quedó en un acuerdo con Oracle, detrás hay mucho más, hay unas elecciones, hay una potencia global que va a perder su primacía en algún momento en el futuro, al menos la primacía económica y tecnológica, la militar, como sabemos, la va a seguir teniendo. Y pues que se vuelve una película fascinante y estamos viendo la historia en vivo de una transición del siglo estadounidense, que fue quizá la segunda mitad del siglo XX, hacia pues una hegemonía china en un futuro. Gracias por acompañarnos. Esto es Expansión en ADN 40. Soy Alberto Bello, director editorial de Expansión. Nos vemos aquí los domingos a las 7 de la tarde. Gracias por acompañarnos.